Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Bien, vamos a ver en esta noche que los hijos de Dios adoran antes, durante y después de las tribulaciones. Hemos visto hasta aquí que el libro de los Salmos es el himnario de Israel, y ya notaron que incluso hay términos musicales entre medio de las estrofas. Notaron allí el término sela, que muy probablemente viene de la raíz hebrea sala, que significa peso, algo pesado, es decir, cada vez que se terminaba una estrofa de por lo menos 71 salmos aquí en el libro de los Salmos, está este término musical, sela, que significa detenerse, y hay posiblemente un interludio musical entre medio de las estrofas, y por significar el término sela es un llamado a tomar el peso de lo que acabamos de leer o de cantar. Y como vimos también, el pueblo de Israel tenía una melodía compuesta específicamente para cada salmo, y como sabemos que el rey David no solamente era un gran escritor y poeta, sino que también él era un músico, es muy posible que estas melodías que datan desde aquel tiempo hayan sido compuestas por el mismo rey David. Este es un salmo de gran aflicción, como lo pudimos notar. Esconde aquí una gran lucha dentro del corazón de David. Ahí en el título del salmo dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Esto es lo que tenemos que entender. Segundo de Samuel, capítulos 15 al capítulo 17, nos narra la historia cuando hubo una gran rebelión en contra del reinado de David. Y lo más triste de todo es que quien encabezaba esta rebelión era Absalón, el mismísimo hijo de David. David está huyendo literalmente, y por supuesto el quebranto de corazón al cual está sometido en este tiempo es muy grande, pero sin embargo él está buscando al Señor. Notan que en medio de toda la tribulación, de lo grande del problema, él está buscando el rostro del Señor. Vimos en el Salmo 1 que los hijos verdaderos de Dios primeramente se deleitan en la palabra. Eso es lo primero que hacemos cuando queremos venir delante del Señor para adorarlo. Deleitarnos en su palabra significa también guardar sus mandamientos, es decir, obedecer sus mandamientos. En el Salmo 2 vimos también que los hijos de Dios se someten al señorío de Cristo. Un día el Mesías, el Hijo de Dios, vendrá sobre este mundo a establecer el reino, como él mismo pidió que orásemos. Venga tu reino. El Señor ya está reinando. Hay salmos que dicen Jehová reina, pero él debe estar primeramente reinando también en nuestros corazones. Y él un día, cuando vuelva en su segunda venida, va a colocar aquí en la tierra su reino de justicia. Pero en medio de toda esta grandiosa bondad de Dios, todo el poder de Dios, vemos que también los salmos nos presentan los momentos de mayor congoja que podemos pasar en nuestra vida. David aquí se está anticipando a la intervención de Dios en medio de la tribulación, no como un sacrificio para que el dolor termine, ¿no? Muchas veces nosotros quizás cuando estamos en medio de una prueba difícil comenzamos a buscar al Señor con mayor fuerza, quizás como un sacrificio, ¿no?, para que el problema termine. Pero cuando leemos los salmos vemos que David y los demás salmistas adoran al Señor antes, durante y después de las tribulaciones. Y ese debe ser también el deseo de nuestro corazón. David lo está haciendo porque realmente quiere adorar a Dios en todo tiempo. De hecho, los problemas suelen terminar. El Señor muchas veces deja salir el sol y una prueba puede acabarse. La pregunta es, ¿seguimos adorando de la misma manera cuando todo termina? Por eso que la vida de adoración de nosotros como hijos de Dios debe ser
continua, adorando siempre, antes, durante y después de las tormentas de la vida. Si no, nos vamos a transformar en hijos que solamente buscan al Señor por ayuda, en vez de que sea tratarlo a Él como es, nuestro Padre. Al Padre siempre lo necesitamos, no solamente en los días malos. Vemos aquí entonces que este es un contexto de rebeldía de un hijo. La rebeldía de los hijos nos puede quitar el gozo grandemente. Ver a nuestros hijos alejarse de Dios y sufrir las consecuencias puede ser muy doloroso. Aquí vemos a David confiando en Dios, ¿no? Yo sé que estamos avanzando también en el libro de Apocalipsis y hemos visto allí que un día en el cielo el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más tristeza ni dolor. Y no es que nosotros nos vamos a olvidar de lo que ocurrió aquí en la tierra. Nosotros nos vamos a acordar. La diferencia es que tendremos plenamente la mente de Cristo. Por eso que ya no vamos a ver nunca más los problemas del pasado como los vemos hoy. Hoy día nos acongojamos y muchas veces los problemas nos superan, pero es porque quizás no estamos pensando con la mente de Cristo. Allí en el cielo entenderemos y glorificaremos al Señor a pesar de lo que ya ha pasado. Entenderemos que las decisiones que otros tomaron no fueron las nuestras y que vamos a dejar en las manos del Señor todo lo que haya pasado. Pero ¿cómo enfrentar ahora? David en el versículo 1 dice: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí». Dice el libro de 2 de Samuel, si quiere tenerlo ahí anotado, la historia está en 2 de Samuel capítulo 15 al capítulo 17. Dice el versículo 12, por ejemplo: «Aumentaba el número que seguía a Absalón. Absalón rápidamente dividió el pueblo de Israel en dos, y una gran cantidad del pueblo empezó a seguirlo a él como líder». Un levantamiento en rebeldía. El versículo 13 dice: «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Increíble, ¿no? Siendo que la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia que ellos tenían hasta ese momento, decía que debían someterse al rey legítimamente puesto por Dios. De hecho, el versículo 6 dice David: «No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí». Este versículo al parecer nos indica que una gran cantidad de soldados desertaron y se fueron con Absalón. Es decir, fue incluso una parte del ejército que se dividió para atacar a la parte que estaba con David. ¿Podemos sentir la presión que hay sobre el corazón de David en este momento? Él está siendo perseguido literalmente a muerte. Su propio hijo lo persigue para matarlo. Y en esta situación, obviamente es fácil ceder a la tentación de culpar a Dios, ¿no? Y decir: «Señor, hasta tú estás en contra mía». Pero la respuesta que David da aquí es totalmente diferente. Dice el versículo 2: «Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela». Él sentía que los adversarios de él, encabezados por su propio hijo, ya estaban diciendo: «Muy pronto David va a morir. Lo vamos a atrapar y lo vamos a matar. Y tú, Absalón, vas a ser nuestro rey». Un mismo sentimiento tuvo el Señor Jesús cuando él estaba en todo el proceso de su muerte, en su crucifixión y en su muerte. En el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, él dice en el versículo 1, Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Saltémonos al versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos
de los búfalos. Y usted puede seguir leyendo cómo continuamente, este es un salmo mesiánico, notaron allí los cumplimientos de cuando los soldados romanos rompieron sus vestidos, los repartieron y echaron sobre ellas suertes. El Señor también, en medio de todo eso, confía en el Padre, el cual lo iba a levantar de los muertos. Y esa es la misma confianza que debemos tener en nuestro Dios y entender que muchas de las decisiones que toman otras personas no son las nuestras. Y que si vamos a sufrir por alguien más, debemos entender que debemos darlo al Señor, el pleno control de aquello. Versículo 3 dice del Salmo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En medio de la lucha, David dice, Señor, tú eres mi escudo, tú me vas a defender de las flechas y de los dardos del maligno. Y es muy interesante la palabra escudo, porque fue aplicada al padre de la fe, a Abraham. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, allí en Génesis 15, es Dios mismo el que le dice a Abraham, yo soy tu escudo. En el Génesis 15, versículo 1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Señor es nuestro escudo en el momento de las pruebas, pero debemos confiar en Él y en ir en Él. También dice allí, el que levanta mi cabeza. A través de la Biblia vemos que la cabeza agacha simboliza el espíritu humillado. Es cuando estamos totalmente doblegados por la prueba. Pero aquí dice que el Señor levanta nuestra cabeza. Él va con nosotros. Como hemos dicho ya antes varias veces, el Señor está allí siempre, aunque no lo sintamos. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte, Sela. Si volvemos a la historia, allí en 2 de Samuel capítulo 15, vemos que David está escapando literalmente y en el versículo 30 se nos dice que él va arrancando, subiendo la cuesta del monte de los olivos y dice, la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Él va subiendo el monte de los olivos, que probablemente fue lo suficientemente alto para mirar el otro monte, ¿no? Aquí dice que el Señor le respondió desde el monte santo. El monte santo no puede ser otro que el monte Moriah, el monte de Sión, donde en ese momento todavía no estaba el templo. Ustedes recordarán que David tenía el gran deseo de construir el templo para Dios, pero Dios no se lo permitió porque Dios le dijo a David, tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre, eres un hombre de guerra, pero Salomón tu hijo, él sí lo va a construir. Por lo tanto, David no pudo construirlo, pero allí en el monte Moriah, en el monte santo de Dios, donde Abraham casi sacrifica a Isaac, estaba el arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto? Lo más importante, la presencia de Dios. No solamente estaba esa porción del maná de los tiempos del Éxodo, que simboliza la provisión de Dios siempre con su pueblo, también la vara de Aarón que reverdeció, que es la vida de Dios infundiéndonos constantemente vida a su pueblo. Contiene, por sobre todas las cosas también, las tablas de la ley, que son los mandamientos de Dios para su pueblo, pero sin duda que lo más importante es la presencia de Dios. David mira el monte Moriah, el monte santo, y no está el templo, pero está lo más importante, la presencia de Dios. Y él dice que desde allá el Señor le respondió. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 5, que es la historia paralela de lo que está pasando aquí, en el versículo 25, dice, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Dónde estaba esto? Allí, en el monte santo, en el monte Moriah. Cuando nosotros estamos en medio de estas pruebas, no tenemos que mirar al hombre, tenemos que mirar al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. En el monte santo de Dios, allí en 2 de Crónicas 3:1, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah,
que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Allí es el lugar donde por fe David anhela que Dios sea honrado y adorado por siempre, donde va a estar el templo santo de Dios, y él hacia allí mira porque es de donde Dios responde. Tenemos que buscar en Dios, no buscar en los consejos del mundo, no buscar en los consejos de amigos del mundo que nunca le van a dar a usted un consejo que venga realmente de Dios. Versículo 5 del Salmo 3 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Parece extraño, ¿no? ¿Quién puede dormir en un momento de congoja tal? El tiempo de prueba es el tiempo más difícil para conciliar el sueño y tener un descansar grato. Vienen a matarlo, pero David, ¿qué hace? Va descansando en Dios y duerme tranquilamente y despierta, y él dice: el Señor es mi protección, yo confío en él. Por eso quizás su hijo Salomón, unos años después, cuando escribe el libro de Proverbios, en el capítulo 3, quizás pensando en las historias que David su padre le contó, en Proverbios capítulo 3, versículos 24 al 26, dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Y aquí viene la clave: porque Jehová será tu confianza. Así que el saber que Dios nos oye en nuestras oraciones por medio de Cristo, ese debiera ser nuestro descanso. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Escucha el Señor nuestras oraciones? Sí, no hay duda que sí. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que ir en estos momentos? Como David, en medio de la persecución y de la prueba quizás más terrible de su vida, él fue al Señor confiando en que Él lo oía. No importa cuál sea la respuesta, no importa si el problema se solucione, pero confiemos en Dios. Él sabe todas las cosas. El versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Un poquito antes en la historia, allí en 1 de Samuel, pero en el capítulo 15, David, y también relacionado con la historia con Jonatán, nos demuestra que no importa si son muchos los que vienen en contra de nosotros, no importa cuán grande es el problema, si Dios está con nosotros, no debemos preocuparnos. En 1 de Samuel 14, versículo 6, dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si estamos con el Señor, vamos a ser siempre mayoría, no hay ninguna duda de eso. También el apóstol Pablo, ¿recuerdan al apóstol Pablo en su última carta en 2 Timoteo, cuando él ya estaba anciano y creemos muy seguramente que estaba en su último encarcelamiento? Él estaba a punto de ser llamado para ser decapitado en Roma, como nos cuenta la tradición, muerto por el Evangelio. Él en sus últimas palabras dice en 2 Timoteo 4:16 al 18 lo siguiente: en mi defensa, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Recuerdan el Salmo 22? Y el 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Pablo dice: yo seré salvado y liberado, sea que muera o no. Lo importante es que yo cumpla el propósito que Dios tiene con mi vida. Por eso que también unos años antes, cuando él le escribe a los hermanos de Filipos, les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Cuando nosotros entendemos, hermanos amados, que es más importante que se resuelva nuestro problema el hecho de que Dios cumpla su voluntad, cualquiera sea esta, vamos a entender los problemas y nos vamos a poder gozar. Si nos centramos solamente en que se resuelva mi problema y que yo esté contento y feliz, realmente vamos a estar por la vida siempre desdichados y sintiéndonos muy mal. Pero cuando entendemos que es el proyecto de Dios y es el programa de Dios lo importante, vamos a poder, como dice aquí David, me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. El versículo 7 dice, levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿A quién tenemos que pedir la salvación? Al Señor. De Él es la salvación. Él va a determinar cómo va a salir todo. Lo que sí es seguro es que los enemigos van a ser golpeados en la mejilla. ¿Qué significa esto? Significa quedar desorientado. ¿Y qué significa quebrantamiento de dientes? Simboliza la pérdida del poder. Al final, el mal, los enemigos, siempre quedarán destruidos, perderán su poder y el Señor va a cumplir Él su propósito. Los propósitos del Señor nunca pueden ser frustrados, nunca. Siempre Él va a cumplir su voluntad y por eso es muy importante que vayamos en armonía con Él. No solamente pensando, Señor, ¿cuándo vas a resolver el problema que te pedí? Más importante que eso es, Señor, no sé por qué está pasando esto, pero Señor, yo creo que tú tienes un plan. Y es más importante que ese plan se cumpla. Quizás nuestros problemas no se solucionen como nosotros queremos, pero mayor que todo es que se cumpla la voluntad de Dios. Él quiere hacer algo. Quizás no lo vamos a saber ni ahora, quizás solamente en el cielo vamos a saber algunas cosas. Simplemente confiemos en el Señor. Por eso que el versículo 8 y final dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué es lo que triunfó finalmente en David? Lo que triunfó finalmente en David fue su fe en Dios. Y eso dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, en los versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que venció finalmente en todas estas luchas que David tuvo tan grandes en su vida? Fue su fe en Dios. Él colocó su fe en Dios, no buscando que los problemas necesariamente se resolvieran, sino, Señor, haz tu voluntad. Y por eso termina también con un Selah, esta indicación musical que significa muy probablemente medita en el peso de lo que acabamos de cantar, o como nosotros ahora, de lo que acabamos de leer. Hemos visto entonces en esta noche que los hijos de Dios adoran antes, durante y después de las tribulaciones. Busquemos siempre el propósito de Dios. Lo que Él quiere hacer es más grande que solamente se resuelva una preocupación nuestra.